ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos, señores, al mundo de la división celular. Eh, a manera de ya iniciar con ejemplos, creo que ustedes me están viendo en pantalla y hacía una reflexión sobre las clases en la plataforma y decía, tengo que cuidarme con los ejemplos porque lógicamente queda todo grabado y a veces soy muy simpático, digamos, o me sobrepaso un poco con la adrenalina, pero de igual manera intentaré siempre dar ejemplos prácticos y ustedes seguramente me están viendo y brilla mi cabeza, ¿verdad? ¿Por qué comienzo así? Porque yo mismo me pongo como ejemplo. ¿Y qué pasó con mi pelo? ¿Se cayeron? ¿Se fueron? ¿O el peluquero, la peluquera jugó con mi cabeza? No. Y aquí entra en juego talla la genética. Entonces, si conocemos un poquito del pelo, tiene una raíz que se llama folículo piloso y a partir de ahí, ahí se encuentran las células que tienen que dividirse y para dar origen a las diversas células que formarán parte o que deberían de formar parte de mi pelo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya no hay división celular, o si hay división celular es mínima. Entonces, en cierta manera, hay muchos factores que regulan todo este proceso y que vamos a ir analizando. Otro ejemplo, de repente, un poco a manera de llamarle la atención por la clase de hoy. Si una persona, o en un caso hipotético que ustedes ya sean profesionales, o el simple hecho de que ustedes tengan una mascota y que se someta a una intervención quirúrgica y que tenga una hemorragia importante por diversas razones. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Está en riesgo? Sí. ¿Depende de qué? Depende del volumen sanguíneo perdido. Pero la sangre, ¿qué es? Es un tejido. Y al ser tejido, es un tejido fluídico que contiene células. ¿Y las células de dónde vienen? Las células sanguíneas. Sorpresa. En animales adultos vienen principalmente de la médula ósea. Quiere decir que la médula ósea es una gran fábrica de elaborar células. Y cuando hay una hemorragia aguda, la médula ósea debe producir mayor cantidad de células y en lo posible con mayor rapidez. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Quiere decir que la médula debe ser estimulada apropiadamente para que eh, produzca mayor cantidad de células por la necesidad del organismo. Demos otro ejemplo práctico. Las damas llega el verano y que quieren verse tostadita, toma sol y no utilizó un protector solar o el protector solar que utilizó no fue la muy adecuada. Y luego, sorpresa, la piel como que se descascara y se forman costras. ¿Y qué pasó allí? Les tengo que decir que por acción de las radiaciones solares, muchas de las células epiteliales de revestimiento de tu piel murieron y se están eliminándose. Esas células muertas, lógicamente, debe ser sustituida por otra célula y ahí vamos a encontrar que en la epidermis de la piel están las células madres, que son llamadas células basales epidérmicas, que tienen la capacidad de dividirse y reponer esas células perdidas. Otro ejemplo en los varones o en los animales eh, machos, el semen es un fluido que contiene pero millones de espermatozoides y esos millones de espermatozoides fueron producidos en el testículo y de ahí se almacena en un órgano que se llama epidídimo, a partir de donde van a ser eliminados o evacuados hacia afuera por el proceso de la eyaculación.
Pensemos en un reproductor, en un bovino durante la época de servicio, que viene a ser primavera-verano. Ese toro que tiene una gran cantidad de hembra en la población, la vez que entra en celo, debe de montar a la hembra, entonces va liberando el material seminal. Imagínese la cantidad de espermatozoides que se va depositándose. Eso quiere decir que todos esos espermatozoides que estaban almacenados ahora que fueron liberados, debe ser de vuelta sustituida. Y por último, vaya, después de una tremenda diarrea, ¿qué creen ustedes que pasaría? La diarrea es una deposición líquida de la materia más fecal, ¿verdad? Y cuando se produce la famosa intoxicación alimentaria o cuando entra una entidad bacteriana, viral, y actúa sobre las células epiteliales intestinales, muchas de esas células se pierden, gran cantidad se pierde con la diarrea. Entonces, de vuelta ahí, esas células perdidas deben ser sustituidas. De ahí la tremenda importancia de un poco entender en qué consiste el ciclo celular, qué es la mitosis y la meiosis, cuáles son las principales diferencias entre ambos procesos. Y ya lanzo una pregunta antes de iniciar. ¿Será que toda la célula tiene una gran capacidad de división celular? ¿O será que algunas células pierden su capacidad de división celular y permanece así en ese estadio hasta la muerte? ¿O será que alguna célula permanece relativamente estable? ¿O será que alguna célula tiene gran capacidad de división celular? De todo eso vamos a ir mencionando y destacando algunas consideraciones pertinentes. Para iniciar esta clase, entonces deberíamos de recordar que cuando hablamos de división celular, automáticamente en la cabeza ya tenemos idea que existen dos tipos de división celular llamado mitosis y meiosis, lógicamente en las células eucariotas. Pero ahí es importante considerar que ahí existe una teoría celular llamada omnicelular célula. Esta teoría sostiene que todas las células se originan a partir de las preexistentes, a partir de la célula preexistente. Es decir, una célula que se divide se va a llamar célula madre y la otra dos células hijas resultantes, si fuesen mitosis o si fuese la primera meiosis reduccional, donde también se forman dos células hijas, entonces vamos a tener que saber si las dos células hijas formadas por mitosis, ¿será que esas dos células van a diferenciarse y ya no podrá volver a dividirse? ¿O será que una de las células hijas puede permanecer como célula madre y va a volver a dividirse? Fíjese qué detalle tan importante, porque si todas las células madres al dividirse y si las dos células hijas que se forman ya células que van a diferenciarse, y si pierde la capacidad de división celular en poco tiempo, ninguna célula ya va a volver a dividirse. ¿No le parece importante eso? Quiere decir que cuando hablamos de la famosa mitosis, cuando esa célula madre se divide, una de las células hija puede permanecer como célula madre con potencialidad de división mitótica. Ahora bien, ¿en qué consiste el ciclo celular? Esta palabra ciclo se escucha muchísimo y hoy en día que el fútbol vuelve, en términos deportivos,
siempre cuando un entrenador se va del club o cuando un jugador se va del club, dice, terminó su ciclo. Y eso se mide en el tiempo, es decir, el tiempo que estuvo. Y cuando hablamos de ciclo celular y hablamos de la célula, nosotros decimos que la célula es la mínima unidad estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Qué significa eso? Que esa célula nace, ya sea por mitosis o por meiosis. Qué interesante. Esa célula hija recién formada debe crecer, mira, crecimiento. Esa célula, cuando alcanza su tamaño adulto normal, se diferencia en el tejido u órgano del cual forma la base. Y esa célula, dependiendo del tejido y dependiendo de su grado de diferenciación, puede volver a reproducirse o no, esa célula muere. Entonces, ese es el famoso ciclo celular. Dentro del ciclo celular, a nosotros nos interesa, lógicamente, hoy aquellas células que tienen la capacidad de división celular. Y vamos a definir al ciclo celular como un periodo de tiempo transcurrido desde la formación de una célula hija hasta la siguiente formación, desde el inicio hasta el siguiente inicio de la división celular. Ok, y aquí es importante volver a reiterar que en los organismos unicelulares la división es un proceso bastante simple y muchas veces existen variantes de ese proceso en donde la célula puede dividirse por gemación, por bipartición, por esporulación, que son mecanismos no muy complejos y mucho más simples que la famosa mitosis y meiosis. ¿Ok? Pero a nosotros nos interesa analizar los mecanismos de división celular en los organismos multicelulares. ¿Sí? Y en los organismos multicelulares, cuando hablamos de división celular, ojo, cuando hablamos de división celular, es importante saber que en nuestros organismos existen dos tipos de células llamadas células sexuales o gametos, y esas células sexuales se forman por meiosis, y las células somáticas se originan por mitosis. A veces al estudiante le cuesta diferenciar o entender, pero ¿qué son las células somáticas? Y yo trato de ser lo más simple posible. Las células somáticas son todas las células de tu cuerpo, o que conforman nuestro cuerpo, exceptuando a, a los gametos. Podemos dar mil ejemplos. Las neuronas, las células musculares, las células de la piel, del ojo, las células sanguíneas, las células del hígado, riñón. Todas son células somáticas. En cambio, los gametos, que son las células sexuales, es el famoso ovocito y espermatozoide. ¿Ok? El ovocito liberado durante la fecundación, que por lo general se lo designa como óvulo o huevo maduro. Muy bien, entonces, fíjese que es importante como punto de partida diferenciar bien que la célula somática se divide por mitosis y las células sexuales por meiosis. Aunque aquí vamos a ver que hay una pequeña fase de proliferación de las células germinales, de los gametos, llamado ovogonio, espermatogonia, se dividen por mitosis. Eso lo voy a indicar cuando lleguemos. Muy bien. ¿Y en qué consiste este ciclo celular? Entonces, el ciclo celular, dijimos, el periodo de tiempo transcurrido, fíjese, periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de una división celular
hasta el inicio de la siguiente división celular. Entonces podríamos decir desde una profase de una célula hasta la profase de las siguientes células hijas, ¿sí? Periodo de tiempo transcurrido. En la mayoría de las células somáticas, el periodo de tiempo transcurrido es de aproximadamente 24, 25 horas y la mayoría, vamos a decir, depende mucho de los tipos de células, pero hay células que en 18 horas prácticamente ya finaliza su división celular y la gran mayoría lo hace dentro de las 24 horas, ¿verdad? Entre 18 a 24 horas. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos del o analicemos el ciclo celular, este ciclo celular lo vamos a dividir en, en dos. Una que se denomina en dos fases. Una que se denomina interfase y la otra va a ser la mitosis o la meiosis. En este ejemplo, suponemos que es una célula somática y entonces, por lo tanto, vuelvo a reiterar, el ciclo celular consta de dos fases, una que se llama interfase y la otra se llama mitosis. Esta interfase, ¿cómo la vamos a definir o en qué consiste? La interfase sería esta célula que está aquí, ¿ok? A ver si me siguen y voy a tratar de hacerlo lento y claro. Si esta es una célula madre que acaba de dividirse, voy a tener dos células hijas. Y estas células hijas, si yo lo comparo en el tamaño con esta célula, lógicamente es más pequeña. Y esta célula hija entra en interfase. La célula hija recién formada, si considero el ciclo celular, esa célula hija entra en interfase. Y la interfase es el periodo o el estado de no división celular. Es decir, durante esta interfase, esta célula no se puede dividir. No se puede dividir. Esta célula, sin embargo, tiene que crecer porque tiene que alcanzar su tamaño considerado normal para ese tejido o para ese órgano. Y una vez que alcance su tamaño normal, esa célula puede volver a dividirse o va a entrar en la segunda fase que se llama mitosis. ¿Ok? Ahora bien, esta interfase, si yo considero aquí y analizo lo que me quiere enseñar esta gráfica, y vayamos aquí a analizarlo, fíjese aquí, yo tengo una fase llamada G1 de la interfase, ¿sí? Híjole, fíjese cómo es tan amplio esta fase G1, significa que dura mucho tiempo. En la mayoría de los casos, esto va de 7 a 10, incluso a 14 horas, dependiendo del tipo de célula, pero un promedio variable de 10 horas. Y luego entramos en una fase S, ¿sí? Esa fase S es de aproximadamente 8 horas. Si yo digo 10 más 8 son 18. Y si alguna sola tiene como duración de 14 más 8, llegamos a 22 horas. Entonces quiere decir que esta fase es la más larga prácticamente, la interfase. Y también la interfase tiene una fase llamado G2, ¿sí? Que es bastante corto. En resumen, y vamos a comenzar a analizar. La interfase, por lo tanto, es el periodo de no división celular. Consta de una fase llamada G1, ¿sí? G1. En esta fase G1,
esta célula tiene que experimentar crecimiento. Esta célula tiene que aumentar de tamaño. ¿Y cómo va a crecer esa célula? Simple, mediante la síntesis de proteína. Quiere decir que esta célula en esta fase es sumamente activa, muy activa. Me indica que el ADN está transcribiéndose, fíjese, ya comienzo a usar estos términos, significa que está dando origen a los ácidos ribonucleicos. Y recuerden que los ácidos ribonucleicos, una vez formado, entonces abandona la membrana nuclear, les recuerdo, mediante los poros nucleares, y se dirige en el citoplasma, ubicándose en el caso del ARN ribosomal en los ribosomas y en los ribosomas libres y en los adheridos a la membrana. ¿Ok? Y el ARN de transferencia se ubica en el citoplasma cerca de los ribosomas y el ARN mensajero vendrá en los ribosomas libres o en los ribosomas adherido al retículo o a membrana, al retículo endoplásmico rugoso o a la membrana nuclear. Entonces, señores, el mensaje es que en este estadio G1 de la interfase hay una intensa actividad metabólica caracterizada por la transcripción del ADN al ARN y por ende la síntesis de proteína. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta célula supongamos ahora que terminó el estadio G1. ¿Cómo creen ustedes que estará ahora la célula en cuanto a su tamaño cuando termina el estadio G1 de la interfase? Ya alcanzó su tamaño adulto normal. En pocas horas, en pocas horas, alcanza su tamaño adulto normal. Ahora bien, aquí, punto aparte. Alguna célula va a permanecer hasta aquí en el estadio G1 y no continúa con la fase S. Sorpresa. Quiere decir que esta célula hija que se formó por mitosis, ¿sí? Entró en estadio G1, hay una actividad de síntesis, alcanzó su tamaño adulto normal, terminó el estadio G1, entonces esa célula permanece ahí. Si la célula tiene la capacidad de división mitótica, va a proseguir la interfase y vamos a entrar en la fase S. Ok. Con el propósito de darle una secuencia cronológica y no se me pierdan, entonces supongamos que esa célula tiene capacidad de división mitótica y ingresa en la fase S. ¿Qué ocurre en la fase S? Ahí la célula duplica su material genético. No voy a entrar todavía en esta figura, pero aquí, cuando la célula ya alcanzó su tamaño adulto normal, aquí el ADN se autoduplica, señores. El ADN se autoduplica. Si la célula humana tiene 46 cromosomas, 46 cromosomas, cuando se duplica en la fase S va a tener 92 cromosomas. Qué interesante. Quiere decir que en la fase S ya la célula se prepara para la división de tal manera que las células hijas tengan la misma carga cromosómica. ¿Ok? Otro evento importante que ocurre en esta fase S, fíjese la formación de estas dos estructuras, como una especie de manchita con pelito que se ve aquí, se duplica y estos son los centrosomas en donde tenemos a los centriolos. Entonces ya hay una duplicación de los centriolos. Qué interesante. Entonces, en la fase S, en resumen,
hay una duplicación de la carga cromosómica y hay una duplicación de los centriolos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta célula, una vez finalizada la fase S, fíjese el tiempo de duración aproximada en promedio de 8 horas, entra en un estadio G2 de la interfase. ¿Y qué ocurre en este estadio G2? Y este estadio de G2 es relativamente corto. Y en este estadio G2 lo que acontece es el control de que el ADN duplicado haya sido correcto. Y si hay algún error por ejemplo, en el pasaje de determinadas informaciones, que recuerden que está determinada por las bases nitrogenadas. Si alguna base nitrogenada está en el lugar incorrecto, significa que algún gen puede tener informaciones incorrectas. Entonces, en ese momento, la célula tiene un mecanismo para tratar de reparar ¿eh? esa anomalía, pero que lastimosamente no siempre lo consigue y a veces ese ADN duplicado con errores, entonces pasa a la célula hija y esa célula hija tiene, por lo tanto, un gen, diríamos, anómalo por ahora y que puede repercutir en la función de la célula. ¿Ok? Puede haber anomalías funcionales. En este punto es muy común de repente ver un ternero, por ejemplo, que nazca con dos cabezas. Y automáticamente uno dice, bueno, se escuchan muchas cosas en el campo, ¿verdad? Pero alguien dice, por lo general, ahí hubo un trastorno genético. Ahí hubo una alteración genética, y es cierto. Hay algún evento anómalo, ¿verdad?, que repercute en este caso en la estructura de todo ese animalito, ¿verdad? Muy bien, o sea, solo trato de dar ejemplos muy grandes para no complicar demasiado. Muy bien, entonces llegamos al estadio G2 y cuando llegamos al estadio G2, entonces hay un control de que el ADN duplicado haya sido, ¿sí? Correcto. Y si no, la célula tiene que tratar de reparar eso. ¿Ok? No siempre lo consigue en su totalidad. Ahora bien, la mayoría de los casos lo consigue. Ahora bien, una vez finalizada este proceso, la célula va a entrar en la segunda fase del ciclo celular, que va a ser la mitosis. A partir de aquí, cuando esta célula entra en mitosis, hablamos de la segunda fase del ciclo celular y vamos a ver que la mitosis dura muy poco tiempo, de 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas nada más dura la mitosis. O sea, la mitosis realmente es un proceso bastante rápido. Muy bien, aquí sí quiero detenerme un poquito y presten mucha atención a lo que voy a decir, ¿sí? De manera simple. Bueno, ¿qué pasa con aquella célula hija formada que entró en interfase? Entra directamente al estadio G1. Esa célula aumentó de tamaño, alcanzó su tamaño propio, determinado genéticamente para ese tejido, para ese órgano, y esta célula no tiene una capacidad de división celular, por un lado, o esta célula, para que entre de vuelta a, a la fase S, necesita ser estimulada apropiadamente. Ok. Aquella célula que perdieron la capacidad de división celular cuando está en G1, esta célula no puede
proseguir el ciclo y por eso que académicamente se describe a esa célula como en estadio G0. Es decir, esa célula que terminó el estadio G1, como no puede proseguir la división celular, entonces ahora entra en un estadio llamado G0. Se le saca del ciclo celular, ¿sí? Y con una flechita pondríamos aquí una célula en estadio G0. Esa célula que se encuentra en estadio de G0 se los clasifica como poblaciones estáticas o como poblaciones eh, de células con diferenciación terminal. ¿Por qué me dice poblaciones estáticas? Porque esa célula, si la cantidad que hay ya no puede aumentar, por el contrario, permanece así la misma cantidad en el tiempo y dependiendo del tejido u órgano, esa célula va a ir disminuyendo por una muerte celular programada que se llama apoptosis. ¿Ok? Entre las células que se clasifica como población estable o con célula en estadio G0 con diferenciación terminal, tenemos nada más y nada menos que a las neuronas, a las células musculares, estriada esquelética y estriada cardíaca. Híjole, fíjense qué tan importante es esto. Órganos vitales, sobre todo sistema nervioso y corazón. Por ejemplo, el abuelito que llegado a un 85, 90 años, de repente ya no se recuerda de su nieto ni de su hijo, o de repente dice cosas que un poco a veces es incoherente. Eh, Ese es un proceso natural, que es lo que está ocurriendo ahí, que a esa edad muchísimas de sus neuronas, señores, han experimentado muerte celular y desaparecieron por apoptosis. Y las que quedan tienen un trastorno degenerativo que se traduce en una alteración funcional. Cuidan su corazón. El corazón está constituido por poblaciones celulares que están en estadio G0, son células con diferenciación terminal. Si hay un infarto, la palabra infarto, ya sé que estamos en el primer curso, pero la palabra infarto, para que vayan ustedes entendiendo algunos términos, es cuando la célula del corazón, un grupo de células del corazón, mueren por falta de una buena irrigación sanguínea. No hay oxígeno. Y esas células musculares, dependiendo de la cantidad de células que mueren en ese proceso, entonces la persona puede fallecer. O si no, se recupera, queda con secuela, dependiendo siempre de qué cantidad de células murieron. ¿Y qué importancia tiene estos comentarios? Porque si esta célula tuviese la capacidad de división mitótica, los infartos no van a ser problema, absolutamente, porque esas células que mueran con un tratamiento adecuado rápidamente va a ser sustituida, pero lastimosamente no ocurre eso. Muy bien, entonces a la célula que se encuentra en estadio G0 lo clasificamos en poblaciones celulares estables y conforma dicha población, estática, conforman dicha población la célula con diferenciación terminal. Dentro, también otro grupo que conforman a la célula que se encuentra en estadio G0 están las células que se llaman poblaciones estables. La palabra estable. Si hay 300, siempre tiene que tratar de haber 300. O puede ser 280, 320. Entonces hay pequeñas variaciones. Esa célula se puede perder, esa célula se puede lesionar, se puede destruir. Pero, ¿qué ocurre ahí? Que hay células madres que mantienen la capacidad de división mitótica. Por lo tanto, cuando son estimuladas adecuadamente, entonces se reinicia la división celular. Qué interesante. Se reinicia la división celular. Quiere decir que de G0
pasa a la fase S, luego al G2 y entra a la mitosis. Súper interesante. Por ejemplo, las células del tejido conjuntivo, los fibroblastos, las células del hígado, los hepatocitos, por fortuna, tienen esa capacidad. ¿Qué pasaría si ustedes se fracturan el hueso? Mira qué interesante. Si se fracturan el hueso, lógicamente se le enyesa o se introducen metales ahí dependiendo del tipo de hueso, pero pasa el tiempo. 30 días, te dice el médico, o dependiendo del tipo y complejidad de fractura, te dicen 3 meses te vas a recuperar todo, o en un mes ya el hueso está bien, otra vez organizado. ¿Qué pasó ahí? La célula que estaba en estadio G0 reingresan al ciclo y se produce la mitosis. ¿Ok? Y por último, existen poblaciones celulares renovables que lógicamente tienen una gran capacidad de división celular. Y ahí mencionamos, por ejemplo, a la epidermis y a las células, por ejemplo, intestinales, y ni qué decir a las células que se encuentran en la médula ósea. ¿Ok? Entonces, resumiendo, dependiendo de la capacidad de la división mitótica que tienen las células somáticas, podemos clasificarlo, dijimos, en poblaciones estáticas, ¿sí? Que se encuentran en estadio G0 con diferenciación terminal, en poblaciones estables, que se encuentran también en estadio G0, pero que puede reingresar al ciclo, y las poblaciones celulares renovables que tienen una gran capacidad de división. Perfecto. Señores, todo este comentario era importante hacerle a ustedes. Y fíjense, así como la interfase es la más larga, que es mucho más larga que la mitosis, también mi exposición fue un poquito más detallada porque pareciera ser que a veces solo nos interesa la mitosis y no sabemos nada de lo que ocurre en la interfase. Y la interfase es tremendamente importante. Es más, la gran mayoría de nuestras células se encuentran, señores, en estadios de interfase. Entonces tenemos que saber estos eventos que ocurren en la interfase. Hablemos de la mitosis, ¿ok? ¿Qué será la mitosis? Entramos entonces, perdón, yo siempre me adelanto toda mi diapositiva y todo lo que está aquí escrito, ya acabo de explicar. Cuando hablamos de la interfase, dijimos periodo de no división celular, tenemos la fase G1, que es síntesis de ARN y crecimiento celular. La fase S, dijimos replicación de ADN, duplicación de centrosoma y centriolo. La fase G2, dijimos periodo de control del ADN duplicado. Y hemos dicho que cuando aquella célula termina la fase G1, si no tiene capacidad de división mitótica o si debe ser estimulada apropiadamente, entra en la fase G0, se le extrae del ciclo celular y esa célula queda detenida, lógicamente, en estadio G1, ¿no? Y puede reingresar al ciclo celular, hemos dicho, sobre todo de la población celular llamada población celular estable y alguna más célula estática, lógicamente permanece en dicho estadio hasta la muerte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en resumen, ahí está escrito lo que ya hemos explicado, ¿no? Justo aquí en esta diapositiva aparece lo que le estuve comentándole, que aquella célula que una vez que termina G1 tiene dos caminos. Como dirían los brasileños, tiene dos caminos. Uno entra a la fase S, la otra permanece en estadio G1, pero a partir de ahí, considerando el ciclo celular, se lo considera como G0, es decir, no puede proseguir el ciclo. Muchas de ellas mueren en ese estadio, como las neuronas, como las células musculares, estriadas, esquelética y cardíaca, y otras
reingresan al ciclo si tiene gran capacidad o sea, si son estimulados apropiadamente. ¿Ok? Fíjese aquí en resumen, toda la interfase prácticamente es de 20 horas en promedio, ¿sí? Y fíjese que la mitosis es de tan solo 1 hora, entre 1 a 2 horas como máximo es la mitosis. A partir de ahí, vamos a comenzar a hablar de la mitosis. ¿En qué consiste la mitosis? Todo, tanto la mitosis y la meiosis constituye un mecanismo de división celular, clasificada como división celular asexual, ¿sí? Y en ambos procesos, lógicamente, debe haber duplicación de la carga genética y una distribución equitativa de la carga genética a las células hijas, con alguna diferencia que vamos a mencionar. Y en todo proceso de división celular, en todo proceso de división celular, debe haber citocinesis y cariocinesis, es decir, división del citoplasma y la división del núcleo, salvo casos excepcionales en donde solamente hay cariocinesis sin citocinesis, pero son muy aisladas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reiterar que las células se dividen por mitosis y meiosis. La célula debe prepararse para tal efecto. Eso implica una replicación de su carga cromosómica, ¿sí? Implica la división del citoplasma, que es la citocinesis, y la división del núcleo, que es la cariocinesis. Voy a tratar de utilizar más la figura para no aburrirlo con las presentaciones. Ahora vamos a comenzar a hablar de la mitosis propiamente dicho. Y es importante que entendamos que la mitosis viene a ser el proceso de división celular mediante la cual una célula somática, este es el término que uso, una célula somática, da origen a dos células hijas que son idénticas entre sí e idéntica a la célula madre, ¿sí? Que tiene lógicamente el juego completo de cromosoma, por eso se llama células diploides. ¿Ok? Diploides. Esta mitosis podemos dividirlo académicamente en las siguientes fases. Hay una que se llama profase. En realidad, en la mayoría de los libros, ustedes van a encontrar como 4 fases bien establecidas. Tenemos a la profase, a la metafase, a la anafase y a la telofase. Sin embargo, en los materiales bibliográficos actualizados, ya incluso se mencionan una prometafase, pero se sigue coincidiendo que básicamente es una transición entre la profase y la metafase. Pero le traigo aquí y hago esa acotación por si encuentran diferencias en la literatura. Esta mitosis, entonces, realmente cuando comenzamos a hablar de la mitosis, quiero utilizar esta figura para explicar y ustedes van a tener la presentación ahí, los escritos, simplemente la idea que eso sea un material de estudio para ustedes. Si me siguen aquí, ok, fíjese, por ejemplo, aquí ya se habla de una preprofase, ¿verdad? O sea, siempre hay alguna todavía, digamos, algunos avances, ¿verdad? Y pequeños detalles que los autores van notando, ¿no? Pero lo clásico, vamos a hablar de la profase. En realidad, esta preprofase ocurre en el estadio de la interfase, ¿sí? Por eso la discusión es si lo consideramos como parte de la mitosis, porque estos eventos ocurren en la fase S. Ahora,
con finalidad académica, hablemos directamente de la profase, que es el inicio de la división celular. Cuando hablamos de la profase, entonces comenzamos a hablar de que la mitosis se inicia, es el punto de partida de la mitosis. Y en esta profase, ¿cuáles son los eventos importantes que ocurren? Lo primero, el primer indicio es que el filamento de ADN comienza a espiralizarse y se hace visible, ¿ok? Al microscopio óptico. Se ve como delgados filamentos, pero ya se puede observar a través del microscopio óptico, ¿sí? Y los centriolos que ya duplicaron o se duplicaron, recuerden, en la fase S, comienzan a migrar hacia los polos y comienzan a formarse los usos mitóticos. Comienzan a formarse los usos mitóticos. Les recuerdo que esos usos mitóticos eran los usos mitóticos polares, es decir, que se extenderán de polo a polo. Luego hay unos usos mitóticos muy pequeñitos, finos por ahora, que son los usos astrales, que luego van a ser más prominentes. Y luego se formarán otros usos mitóticos, que van a ser los usos mitóticos del cinetocoro o del cromosoma. En esta profase se forman los usos mitóticos polares y comienzan la polimerización de los usos mitóticos astrales, no aún así los usos mitóticos cromosómicos que ocurre en la etapa tardía o terminal. Justamente aquí, en este estadio, cuando la profase va a entrar en la metafase, dijimos que hay una etapa de transición en la actualidad. Se describe, fíjese cómo en esta figura prácticamente no se incluye todavía, que se llama prometafase. ¿Y qué es lo que ocurre en este estadio de la prometafase? Los centriolos ya están en los polos, los centriolos ya están en los polos, así, ¿ok? Y comienza a formarse, ¿eh? A ser más prominentes los usos mitóticos astrales que se insertan a la membrana plasmática, es decir, que los usos mitóticos astrales fija a los centriolos con la membrana plasmática y en la prometafase comienza a disolverse la membrana nuclear por un mecanismo, ¿sí?, enzimático. Y se recuerdan cuando hablamos de núcleo, ahí habíamos dicho que hay una membrana interna, que es la famosa laminilla nuclear. Esa laminilla nuclear experimenta un fenómeno de fosforilación que desestabiliza, lo fragmenta, y eso hace que desestabilice la membrana nuclear. Se rompe, se fragmentan en varias partes la membrana nuclear y desaparece la membrana nuclear y también el nucleolo comienza a disolverse. Fíjese, entonces, en la prometafase, vuelvo a reiterar, los centriolos están en los polos, se forman los usos mitóticos astrales, ¿sí?, que se fijan a la membrana nuclear, se disuelve la membrana nuclear, se disuelve y desaparece el nucleolo y se forma a partir de ahora los usos mitóticos del cinetocoro o los usos mitóticos cromosómicos que comienza a introducirse dentro del material nuclear que ya prácticamente no tiene membrana y fija a los cromosomas de manera todavía aleatoria y regular. Es decir, fija para que ese cromosoma, como ya no hay membrana nuclear ahí, que los cromosomas comience a dispersarse. Fíjese la importancia que tiene el uso mitótico centriolar del cinetocoro o del cromosoma. Entonces, fíjese ahora, cuando esta célula pasa a la metafase,
¿Qué caracteriza a la célula de metafase? Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. ¿Y mediante qué? Fíjese que los cromosomas que se encuentran en forma de tétrada, dijimos la vez pasada, cada cromosoma tiene dos par de brazos, ¿no? Que son las cromátidas, y cada cromosoma tiene una constricción primaria que tiene una placa proteica que se llama cinetocoro. Entonces, este uso mitótico del cinetocoro o el uso mitótico cromosómico se fija aquí en esta placa proteica. Del otro centriolo que está en el otro polo, forma también el uso mitótico y se vuelve a fijar a al mismo cromosoma a nivel del cinetocoro en forma opuesta. ¿Esto qué significa? Que en primer lugar en la metafase, en este momento, una de las características más importantes es que los usos mitóticos alinean a los cromosomas en el plano ecuatorial. Que más que menos nos recordamos nuestra infancia cuando fuimos a la escuela y decía la profesora, en fila, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ok, o aquellos que se fueron a, a servir a la patria en los cuarteles, vaya que ahí son re exigentes, ¿no? Hay que formar fila, tenemos que estar bien alineados. Entonces los cromosomas están bien alineados en el plano ecuatorial. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí en este momento? Cuando los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, y del punto de vista práctico aquí, en este estadio yo le vuelvo a recordar que habíamos dicho los cromosomas alcanzan su máximo grado de espiralización, identificándose las dos cromátidas y el cinetocoro. Entonces ahora está prácticamente cada cromosoma está sujetado y se mantiene en esa posición por entonces los microtúbulos del cinetocoro o los usos mitóticos del cinetocoro. Cuando de la metafase pasamos a la anafase, ¿qué acontece aquí? Fíjense, comienza a haber una atracción opuesta. El uso del mitótico del cinetocoro ejerce una atracción hacia los polos. Si ustedes me siguen con el cursor, este uso mitótico ejerce una fuerza hacia este polo. El otro uso mitótico ejerce tracción lógicamente hacia este polo. Por lo tanto, decimos que los cromosomas en este momento está sujeto a una acción de fuerza opuesta. Es increíble, esto es como un efecto del imán que yo suelo decir a los estudiantes. Cuando acercamos un imán a una moneda, a cierta distancia, usted va a sentir una fuerza. ¿Ah? Y de repente, cuando más le acerca el imán a la moneda, ¡pum!, se adhiere al imán. Es algo parecido a lo que ocurre aquí. Y fíjese que este uso mitótico, que son polímeros de proteína, hay una enzima que lo que hace es, por decir, despolimerizar o romper esa proteína justo que está unida al cinetocoro, y por diferencia de carga, como si fuese un efecto del imán, el cinetocoro dice, no me abandone, no me abandone, se adhiere otra vez a ese uso mitótico que ahora está más corto. Entonces, de esa manera hay una fuerza opuesta, ¿sí? Y eso produce ¿qué cosa? Una escisión, una rotura del cromosoma a nivel del cinetocoro, ¿ok? Lo rompe y cada cromátide en este momento, un par de cromátides está unido al cinetocoro y fíjese cómo ahora, como el microtúbulo está insertado al cinetocoro, el cinetocoro lógicamente está hacia los polos y las cromátidas hacia atrás, ¿sí? De esta manera se produce en la anafase la escisión y la migración de los cromosomas hacia los polos. En un estadio avanzado de la anafase, los cromosomas entonces
se acercan a los centriolos. En este momento es muy importante la función de los usos mitóticos astrales para el proceso de la migración. Fíjense como que, digamos, los centriolos están fijos a la membrana plasmática, incluso algunos organoides y al citoesqueleto que está por aquí. Están anclados los centriolos en su lugar, de tal manera a favorecer la migración de los cromosomas, de las cromátidas hijas hacia los polos. ¿Ok? En un estadio avanzado de la anafase, ya los cromosomas hijos llegan a los polos, ¿sí? Y fíjese de un detalle, comienza levemente a estrangularse el citoplasma en el plano ecuatorial, ¿sí? Aquí persiste los usos mitóticos, lógicamente polares, son los usos mitóticos polares que conectan los centriolos entre sí. Y entonces ahí comienza cuando hay una escotadura, aquí un estrangulamiento. En este momento, señores, también los organoides comienzan a distribuirse equitativamente, ¿verdad? Para que cada célula hija tenga también la cantidad apropiada y equitativa de los organoides. ¿Ok? Muy bien. En este estadio tardío de la anafase, los cromosomas comienzan lentamente a reorganizarse y va a pasar a la telofase. Cuando hablamos de la telofase, los eventos son totalmente opuestos a la profase. Aquí los cromosomas que se habían hecho bien visible a nivel de la metafase, anafase aún se ve bastante bien, comienza a despiralizarse, comienza de vuelta a extenderse, ¿ok? Cada vez que se va extendiéndose, entonces se convierten en delgadísimos filamentos que va a pasar a formar ahora la heterocromatina y la eucromatina. Como esa célula hija va a ser metabólicamente muy activa, va a predominar al principio la eucromatina. Pero digamos que en la telofase, entonces los cromosomas comienzan a desespiralizarse, se convierten en filamentos cada vez más delgados. Y sorpresa, comienza a reorganizarse el nucleolo. Híjole, ¿sí? Aquí habíamos dicho que desaparece el nucleolo en la etapa tardía de la profase o inicio de la prometafase, ¿sí? Y también se vuelve a reorganizarse la membrana nuclear. Vaya, qué interesante es. Increíble todo lo que ocurre dentro de la célula, cómo desapareció la membrana nuclear y ahora vuelve a organizarse. Esto es increíble realmente. Y fíjese ahora el estrangulamiento a nivel del plano ecuatorial es muy marcada. En este momento esta célula puede estar unida inicialmente, ¿verdad? Por un pequeño complejo de actina y proteína, se llama anillo proteico, y luego se va a romper. En algunas células, como por ejemplo los espermatocitos primarios y secundarios, persisten este pequeño anillo proteico. Ahora bien, finalmente, ¿qué va a ocurrir? Por acción de las proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina, ejerce una acción, ¿sí? Opuesta, ¿sí? Y finalmente esto se rompe. Y al romperse, aquí este anillo proteico, sorpresa, ya tenemos dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. El resultado final es que a partir de una célula madre, yo tengo dos células hijas
idéntica morfológicamente y desde el punto de vista de su carga cromosómica. Si fuese una célula humana, entonces cada célula hija va a tener 46 cromosomas, ¿sí? Recuerden que en la fase S del ciclo celular, durante la interfase, el ADN ya había duplicado, alcanzando la suma de 92 cromosomas. Entonces, cuando se divide en la telofase, entonces tengo dos células hijas con 46 cromosomas. Ok, simplemente aquí la célula en un microscopio óptico, cómo se puede ver una célula en profase cuando se comienza a visualizar delgados filamentos. Fíjese, yo puedo decir que esta célula inicia la división mitótica. Esta célula tiene dos nucleolos. Wow, dos nucleolos. Significa que es una célula metabólicamente muy activa. Fíjese cuando está en la metafase. Aquí todavía ya se ve más, digamos, los filamentos cromosómicos así más compactados, pero de distribución irregular. Esto correspondería probablemente a una prometafase, ¿sí? Y aquí comienza la escisión y migración de los cromosomas y hablamos de la anafase. Y esto se ve súper bien con el microscopio óptico cuando ya tengo los núcleos en los polos. Y fíjese, aquí tengo un estrangulamiento del citoplasma, indicativo de la citocinesis, ¿sí? Y recuerden que esto está determinado por la formación de y condensación de la actina y miosina en ese sitio, que ejerce una acción, se activa a este nivel y produce un estrangulamiento en el plano ecuatorial. Y tenemos ya aquí los cromosomas en los polos, y cuando termine la citocinesis, aquí esto se va a separar y voy a tener una célula hija con su núcleo, y recuerden, con la carga cromosómica completa. Recuerden siempre que en todo proceso de división celular hay una citocinesis y hay una cariocinesis. Si yo me pregunto ahora, y bueno, ¿y la cariocinesis realmente cuándo se produce y cuándo finaliza? Porque aquí estoy viendo que la citocinesis es claro, se produce en la telofase. ¿Y qué pasa con la cariocinesis? Realmente la cariocinesis se inicia aquí. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la profase? En una etapa tardía de la profase o de transición, o llamada prometafase, ahí, ¿qué dijimos? Comienza la disolución de la membrana nuclear. Mira, Chan, quiere decir que la cariocinesis ya se inició en la fase tardía de la profase y se reorganiza en la telofase. De esa manera tengo ahora dos células hijas, lógicamente con su núcleo correspondiente. Indudablemente, mucha información para la cabeza, pero vamos bien. Traté de ser así bien detallado, explícito con la figura, y ahora vamos a entrar en el mundo un poquito más complicado, que es la famosa meiosis. Pero si hemos entendido algo de la mitosis, ya nos va a servir de base para ir entendiendo a la meiosis. Y sobre todo, lo que aquí nos interesa a nosotros como docentes es que ustedes tengan una formación elemental, ¿no?, sobre la meiosis. Ustedes indudablemente no van a ser citólogo o histólogo, pero sí vamos a darle énfasis práctico para que en el día de mañana realmente les sirva a ustedes en la profesión, ¿no? Bueno, recordemos que la meiosis también es un mecanismo de división celular. También es un mecanismo de división celular asexual. Ok. Y aquí, ¿en qué consiste la mitosis? Ya en la definición hay una gran diferencia. Y vuelvo a repetir,
La mitosis, dijimos, la célula somática se divide por mitosis. El resultado final es la formación de dos células hijas, ¿sí? Morfológicamente idéntica y genéticamente idéntica entre sí y a la célula madre. ¿Ok? Eso es mitosis. Dos células hijas, morfológica y genéticamente idéntica, y son células diploides. Es decir, que tiene el juego completo de su cromosoma, ¿sí? Ok. En cambio, ¿y la meiosis? La meiosis, como mecanismo de división celular, la primera diferencia se produce solo en las células sexuales. La meiosis, señores, no se produce en la célula somática. En otra palabra, los gametos o las células sexuales se forman por meiosis. Ahora bien, como proceso, la meiosis incluye dos divisiones nucleares, o diríamos dos divisiones celulares sucesivas, tanto la citocinesis y la cariocinesis, pero división, hay una sola división y replicación de la carga genética. En eso se parece a la mitosis, porque en la mitosis dijimos, el ADN se duplica en la fase S. Ahora me dice que en la meiosis son dos divisiones celulares sucesivas, aunque esa palabra sucesiva es un poco relativa, pero son dos divisiones celulares que implica solamente una duplicación de su carga genética. Eso lo hace muy diferente y esa es la base por el cual el resultado final de este proceso implica qué cosa: la formación de cuatro células hijas, y esas células hijas son haploides. Significa que tienen la mitad de la carga cromosómica. Entonces, la meiosis tiene una etapa llamada división reduccional de la carga cromosómica de diploide a haploide, y vamos a ver que tiene una división ecuacional consistente en que cada célula hija tenga entonces la carga cromosómica, que haya una distribución equitativa. ¿Ok? Vuelvo a reiterar ahora un poco, englobar el concepto. La meiosis, entonces, es un mecanismo de división celular. Ocurre en las células sexuales, implica dos divisiones celulares sucesivas. Una de ellas es reduccional, la otra es ecuacional. Hay una sola duplicación de la carga cromosómica y el resultado final es 4. Una, dos, tres, cuatro células hijas que no son idénticas entre sí, por un lado, ¿sí? Y cromosómicamente tampoco son idénticas. ¿Mm? Entonces, esos detalles hacen que sean diferentes a la mitosis. Muy bien. Como esas células hijas resultantes son haploides, se restablece el estado de la famosa diploidía celular cuando se produce la fecundación de los gametos. De eso vamos a hablar un poquito más tarde, sí, para que quede más claro. Muy bien. Ahora bien, aquí comienza esto. Recuerden que hablamos del ciclo celular y quiero hablar de meiosis. Señores, si yo voy a hablar de ciclo celular, recuerden que tengo una interfase. Y la interfase, dijimos, la célula hija formada entra en G1, ¿sí? Pasa, si tiene capacidad de división, pasa a la fase S, luego G0,
y luego viene la meiosis. ¿Ok? Prácticamente todas las actividades que hemos eh, indicado, los procesos en la interfase, son idénticas. No hay diferencia importante, salvo cuando hablemos de la profase de los fenómenos que ocurre allí. Entonces, en la interfase ocurre actividad de síntesis, ocurre duplicación de la carga cromosómica, ¿sí? Pasa al estadio G2 para un control y luego entramos a la meiosis propiamente dicha, ¿ok? Supongamos que esa célula ya pasó la interfase y ahora vamos a hablar de la meiosis. Híjole, aquí tengo que mencionarle por lo menos, a ver, si yo me pregunto, ¿dónde están? Primero, ¿qué son los gametos? Antes de avanzar. Y los gametos son las células sexuales, que son el óvulo o el ovocito maduro y los espermatozoides. Son los gametos. Ahora yo me pregunto, ¿y dónde se produce la meiosis? Entonces, en la hembra se produce en los ovarios y en el macho en los testículos, y ahí hablamos de la gametogénesis y de la ovogénesis. ¿Ok? Porque hay una figura que voy a explicar un poco más tarde para que podamos entender mejor este proceso. ¿Ok? Entonces ahí vamos a conocer que en las gónadas son o los ovarios y los testículos. Son gónadas. Y en las gónadas ahí están las células madres que darán origen a los espermatozoides o al óvulo. En el caso de la hembra, esa célula germinal se llama ovogonia, y en el caso del macho, la célula germinal o célula madre se llama espermatogonia. Del proceso de la gametogénesis vamos a hablar en embriología, ¿ok? Pero por ahora tengamos en la mente de que la célula madre que da origen al óvulo se denomina ovogonia, y la célula madre que da origen a los espermatocitos se llama espermatogonias. La primera se encuentra en el ovario y la segunda se encuentra en el testículo, específicamente en una estructura tubular llamada túbulo seminífero. Ahora bien, hablemos de la meiosis. La meiosis implica, fíjese, dijimos dos divisiones celulares, dijimos sucesiva, aunque es relativa esa palabra, pero implica dos divisiones celulares. Y ahí hablamos de una primera división meiótica, que va a ser la meiosis 1 o reduccional, y una segunda división o meiosis 2 llamada ecuacional. ¿Ok? Quiere decir que aquí tengo esta célula que se encuentra en interfase. Significa que aquí la célula madre, que es la ovogonia o la espermatogonia, ¿sí? Experimentaron ya duplicación de su carga cromosómica. Es importante, recuerden, en la interfase, la célula madre llamada ovogonia y la célula madre llamada espermatogonia ya duplicaron su carga cromosómica, pasó por el estadio G2, hubo un control de la duplicación adecuada y luego va a entrar en la meiosis propiamente dicha. Ok, aquí viene una diferencia importante cuando hablamos de la meiosis
la meiosis 1. Fíjese, aquí tengo una célula que está en interfase, que era una célula diploide, ¿sí? Supongamos que tengo este cromosoma y este cromosoma. Esta célula entró en interfase, llegó al estadio S y ¿qué pasó aquí? Duplicó su carga cromosómica. Recuerden que esa célula tenía, si es diploide, la célula madre tenía 46 cromosomas y si duplica prácticamente, vamos, diríamos que tiene 92, pero se encuentra así como esto en forma de tétrada, es decir, 46 cromosomas, pero en forma de tétrada, ¿sí? Es decir, con dos pares de cromática. Ahora bien, esta célula que estaba en interfase, cuando duplicó su carga cromosómica, pasó por el periodo G2 de control, inicia la meiosis 1. Inicia la meiosis 1. En esta meiosis 1, entonces, volvemos a dividirlo en profase, en metafase, anafase y telofase. Ahora, solamente por ahora observemos el siguiente detalle. Los cromosomas los encuentro en forma de tétrada. Y fíjese de un detalle, la célula madre que tenía este cromosoma todo grisáceo, digamos, y este rojo rojo, ¿qué pasó aquí? Tengo una partecita roja, aquí tengo mayor segmento, aquí sin embargo tengo un poco grisáceo, fíjese aquí. Significa que probablemente aquí hubo un extremo acercamiento de estos cromosomas y hubieron un fenómeno de intercambio, cosa que no acontece en la mitosis. Entonces, si comenzamos a analizar esa figura y lo más complejo de la meiosis, señores, lo más complejo de la meiosis es la profase 1. Aquí está la esencia de las principales diferencias de la meiosis reduccional con respecto a la mitosis. Esta profase 1 es bastante larga, es la más larga y se vuelve a subdividir en 5 estadios, llamados estadio lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, debería ser un P acá, diploteno o diploteno, está bien, y estadio de diacinesis. Estadio de diacinesis. Señores, no se preocupen, no es nuestra intención estimular mucho el conocimiento o memorizar esto, pero por lo menos tengamos noción de que la profase 1 se caracteriza porque es el estadio indudablemente más complejo y tiene como 5 subestadios. Durante la profase 1 ocurre eventos similares a la mitosis, como por ejemplo, si yo me pregunto cuándo se inicia la profase 1 de la meiosis 1, entonces cuando los cromosomas comienzan a visualizarse, es decir, que también hay una condensación de la cadena de ADN y va formando filamentos delgados. Luego, cuando llegamos al estadio del cigoteno, aquí ocurre algo interesante. Los cromosomas homólogos comienzan a unirse entre sí y se aparean. Entonces, si yo voy aquí, estos cromosomas homólogos se aparean y están unidas en algún punto. Ahora bien, existe una pequeña hendidura que separa a esos cromosomas homólogos, ¿sí? Pero ahí, entre esa hendidura, aparece un pequeño nódulo que se llama nódulo de recombinación. Mediante ese nódulo de recombinación se va a producir los fenómenos de intercambios de genes o de recombinación genética. ¿Ok? Entonces, en este estadio, ¿qué es lo que ocurre? Los cromosomas homólogos se aparean, se establece lo que se denomina sinapsis,
es la unión, pero siempre hay una pequeña hendidura que mencioné ahí, que es el famoso complejo sinactonémico, pero presentan determinados nódulos que entran en contacto directo entre los cromosomas homólogos, ¿eh? Y que va a facilitar ese fenómeno de intercambio. En el estadio paquiteno, fíjese que esto todavía se veía como filamento que comienza a engrosarse. Aquí en el estadio del paquiteno prácticamente los cromosomas alcanzan ya su máximo grado de espiralización, o sea, a nivel de este estadio, y se vuelven cada vez más cortos y gruesos y se completa la sinaxis, es decir, la unión. Prácticamente ahí ya la unión es muy estrecha entre los cromosomas homólogos. Y señores, a este nivel y en este estadio se produce la recombinación de parte de genes completos o incluso de segmentos cromosómicos. ¿Mm? Es decir, aquí, por ejemplo, algunos genes nada más se intercambian, otros, sin embargo, o partecita de ese gen, otros, sin embargo, genes completos e incluso un segmento cromosómico que se llama crossing over o entrecruzamiento. Aquí parte del brazo de las cromátidas se intercambian. Van a ver ustedes ya enseguida. Y luego en el estadio dictoteno, entonces los cromosomas homólogos ya apareados, que ya han intercambiado los genes, comienzan a separarse de vuelta, pero aún están unidas por un sitio llamado quiasma. El quiasma ha sido el sitio del nódulo de recombinación, ¿sí? Aún permanecen unidas. Y en el estadio de la diacinesis significa prácticamente ya división en este estadio, entonces se van separándose los cromosomas y el quiasma ya se desplaza hacia los polos. Entonces aquí tenemos que ya finalizado la profase 1, entonces yo puedo concluir diciendo lo siguiente, que en la profase 1, que tiene varios estadios, entre los eventos más importantes va a ser que los cromosomas homólogos se aparean, se produce la sinaxis, se forman los nódulos de recombinación. A través de dicho nódulo de recombinación se produce los fenómenos de intercambio de parte de genes completos o incluso de segmentos cromosómicos. En ese caso hablamos de entrecruzamiento, de crossing over, que es importante en reproducción animal, y ustedes van a hablar mucho de eso cuando lleguen al cuarto curso, ¿no? Parece muy lejos, pero llega rápido el tiempo, señores. Muy bien. Y luego comienzan a separarse los cromosomas homólogos y ya cuando llegamos al estadio final, que sería la diacinesis, prácticamente están unidas por el quiasma en los extremos. ¿Qué va a ocurrir ahora? A partir de ahora, los eventos son parecidos, pero en algo se diferencian y comienza un poco a ser relativamente fácil ya los eventos. En la metafase 1, recuerden que aquí cuando hablamos de metafase 1 estoy hablando de la meiosis reduccional. Aquí los pares cromosómicos, fíjese aquí, bivalente, se disponen en el plano ecuatorial, parecido a la mitosis, ¿no? Se disponen en el plano ecuatorial. Pero hay un detalle muy importante ahí, que cada cromosoma, cuidado, cada cromosoma recibe solamente un uso mitótico del cinetocoro que se acopla a la placa del cinetocoro. Recuerden que en la mitosis habíamos dicho que sobre la placa del cinetocoro, entonces cada cromosoma recibe, ¿sí?, la inserción de dos, ¿no?, microtúbulos del
cinetocoro a ambos lados, ¿sí? Aquí no ocurre eso. Aquí cada cromosoma, entonces, solo se adhiere a un uso mitótico. Entonces la pregunta es, ¿será que se va a producir la escisión de ese cromosoma en la metafase 1? Veremos qué ocurre. A ver qué pasa. Ahora bien, y cuando termina la metafase y se inicia la anafase, fíjense qué ocurre aquí. No existe ninguna división de los centrómeros. No hay escisión de los centrómeros. ¿Ok? Por lo tanto, los cromosomas enteros, fíjese, se desplaza hacia los polos. Es decir, que aquí no hay escisión, no hay ruptura, ¿sí? Y el juego completo de ese cromosoma en forma de tétrada, que significa eso, con sus 4 brazos de cromátidas. Con sus 4 brazos de cromátida va hacia los polos. Y de esta manera ahora, fíjese que cada polo recibe en este momento 23 cromosomas individuales, pero, pero en forma de tétrada. En forma de tetra, es cierto, tiene la mitad de la carga cromosómica porque la división es reduccional, ¿sí? Contiene la mitad, pero la mitad por duplicado. Básicamente, podemos decir, si separamos cada cromátide hijo, lógicamente va a ser 46 cromosomas. Pero tienen que entender esto, que en la meiosis 1, el juego completo de los cromosomas se dirige hacia los polos y cada polo va a recibir 23 cromosomas individuales, pero en forma de tétrada. Significa con 4 brazos de cromátides. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la telofase? A partir de aquí es idéntico a la mitosis. Se regenera los nucleolos, se regenera la membrana nuclear, finaliza la cariocinesis y la citocinesis, ya hemos dicho por el proceso de estrangulamiento, y cuando se divide completamente, cada célula hija tiene 23 cromosomas, es decir, que ya son haploides, pero recuerden que tiene el juego completo, es decir, 2 par de cromátidas que en realidad representan 4 cromátidas. Muy bien. Entonces aquí tenemos mitosis, profase, metafase, anafase, ¿sí? Se alinea en el plano ecuatorial. Y fíjese aquí cómo solamente el resultado final de la anafase, como hay una escisión, entonces yo tengo un cromosoma con un cinetocoro y con 2 cromátides. Y aquí, sin embargo, fíjese, ocurre el fenómeno de intercambio. Fíjese aquí, por eso es los colores diferentes. Pero fíjese cómo aquí se divide el juego completo del cromosoma migra hacia los polos, ¿sí? No se dividen, ¿sí? Y tengo el juego completo del cromosoma con su 2 par de cromátidas. Y recién en la meiosis 2, fíjese que aquí tengo filamentos de cromosoma similar a la mitosis, ¿sí? Pero vamos a ver aquí qué ocurre en la meiosis 2. Muy bien, vamos rápidamente a la segunda división meiótica ecuacional. ¿Qué ocurre aquí? Estas 2 células hija, aquí, en la fase 1, estas 2 células hija formadas, que son haploides, pero que tienen el juego completo de cromosoma, 23 cromosomas en forma bivalente. Entonces, esta célula hija vuelve a entrar en interfase. Y ojo,
Esta interfase aquí va a ser muy corta, por eso se habla de 2 divisiones celulares sucesivas. Aquí va a ser muy corta la interfase. Y señores, esta célula entra en G1, esta célula entra en G1, pero en la fase S no hay duplicación de la carga cromosómica. Aquí ya no hay duplicación de la carga cromosómica, ¿ok? Esa célula luego entra en la meiosis 2. Y en la meiosis 2, entonces, se denomina meiosis ecuacional. La meiosis 2 ecuacional. ¿Por qué ecuacional? Porque aquí va a haber una distribución equitativa de los cromosomas para las 4 células hijas resultantes. Fíjese aquí un detalle. Yo tengo 2 células hijas formadas, que dijimos entra en interfase. Estas 2 células hijas en interfase, vuelvo a reiterar, no duplica su carga genética, solamente aumenta su tamaño, ¿sí? Y cuando se va a dividir, lógicamente entra en la meiosis 2, el resultado final va a ser la formación de 4 células hijas, ¿sí? Y cada célula hija tiene que recibir el número equitativo de los cromosomas, ¿ok? Por eso hablamos de que la meiosis 2 es ecuacional, distribución equitativa. Y les tengo que decir, señores, que a partir de aquí, los eventos que ocurren en la profase 2, en la metafase 2, en la anafase 2 y en la telofase 2 son similares a la mitosis. Es decir, a ver, en la profase se hace visible los filamentos, luego se forman los usos mitóticos, desaparece la membrana nuclear, ¿sí? El nucleolo se desintegra, comienza a haber migración de los centriolos y cuando llegamos a la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial y aquí, ¿qué va a pasar en la metafase? Entonces, cada cromosoma va a recibir de vuelta 2 usos mitóticos de los polos opuestos que se adhieren a la placa del cinetocoro y entonces van a ser sometidas a la misma fuerza de tracción opuesta que ya hemos mencionado. Entonces va a provocar la escisión o ruptura de ese cromosoma y comienza la migración de los cromosomas hijos, que son las cromátidas que se convierten en cromosomas hijos, hacia los polos. Entonces ahí solamente tengo un cinetocoro y tengo un par de cromátides, es decir, 2 brazos de cromátides, idéntico a la mitosis. Y lógicamente cuando llegamos a la telofase, comienza a desespiralizarse, se hace invisible, se reorganiza la membrana nuclear, se produce la citocinesis y el resultado final es la formación de 4 células hijas. Lo interesante es que esas 4 células hijas sexuales son haploides, 23 cromosomas y se simboliza con 23N. En humano, entonces tenemos 22 cromosomas homólogos somáticos, ¿sí? Recuerden que células somáticas son todas las células de tu cuerpo, a excepción de las células sexuales. Por lo tanto, tengo cromosoma somático y tengo un cromosoma sexual que es X o Y. X o Y. Si tiene 23 cromosomas, significa 22 cromosomas somáticos y cada célula sexual, ya sea el ovocito, ¿sí? En este caso va a tener solamente X. Aquí el ovocito solo tiene cromosoma X, ¿sí? Y el espermatozoide puede tener un cromosoma sexual X o Y. X o Y. En condiciones anormales puede haber XY, XX o el ovocito mismo puede tener doble X. Eso significa que hubo una falla en la meiosis. Ah, qué interesante. Imagínense, si no hay una distribución equitativa de los cromosomas sexuales,
yo puedo tener aberraciones. Por ejemplo, un ovocito puede tener 2X, ¿sí? E incluso 3X. Un cromosoma, un espermatozoide puede tener XY. Híjole, ¿qué problema va a ser esto? O puede tener XX o una combinación de XXY, ¿sí? Significa simplemente eso, que hubo una alteración, una aberración en la meiosis ecuacional, y lógicamente va a haber problema en ese nuevo individuo. Entonces, en condiciones normales, el ovocito contiene solo cromosoma X. Ahora bien, la meiosis, señores, es sumamente importante porque asegura la variación genética mediante la recombinación y cruzamiento de los genes. Pareciera ser muy frío hablarlo de esta manera, pero un ejemplo práctico, en veterinaria, hoy en día se habla mucho de la genética, se habla mucho del entrecruzamiento o cruzamiento de animales para obtener mejor producción, mejor calidad, y ahí se hace cruzamiento. ¿Eh? Y lógicamente, ¿qué es lo que se busca? Aquellos genes deseables que están presentes en determinada raza, entonces los cruzamos con otra y ahí ocurre un fenómeno de intercambio gravitante en la producción animal. Por lo tanto, la meiosis es fundamental para esto. Y aquí, en términos jocosos, diríamos, en nuestro país, a veces un varón, le dice a un varón para mejorar la genética, o a una dama le dice, bueno, che, qué lindo que es tu marido, se nota que quiere mejorar la genética, te dice, pero a veces lo dice indirectamente, ¿verdad? Eso simplemente a manera de comentario, como de repente lo que dice nuestra gente tiene alguna base de verdad. Entonces, para ir cerrando la clase, fíjese, aquí tenemos una figura sumamente importante. Esta célula, yo casi no puedo discernir nada, ¿verdad? Significa eso que los filamentos de ADN son muy delgados. Mm, Me animaría así solamente como que está en la gráfica, que entra en una profase. Luego aquí se ve ya muy condensada y todo está en el plano ecuatorial, y esta célula ya está en metafase. Esta célula aquí, fíjese, pareciera ser que sí se ve los usos mitóticos polares, y se ve ya los cromosomas en los polos. Está en telofase. Esto está en telofase. Fíjese, comienza a reorganizarse, ¿sí? Y luego esto tiene que dividirse, ¿sí? Y tenemos entonces la citocinesis. Y en este caso lo que me grafica es el resultado final de 4 células hijas. Otra forma de representar aquí tengo, ¿verdad?, una célula madre que puede ser ovogonia o espermatogonia. Ah, qué interesante. Una célula madre que puede ser ovogonia o espermatogonia. Aquí tengo un cromosoma, diríamos, vamos a decir que este cromosoma azul sea cromosoma materno y este cromosoma sea paterno, el rojo. Esta célula va a entrar en interfase y va a duplicar su carga cromosómica. Por eso que aquí ya tengo en forma de tétrada. Ah, qué interesante. Aquí duplicó en interfase su cromosoma, entonces se encuentra en forma de tétrada. Quiere decir que esta célula, cuando duplicó su carga cromosómica, tiene 46 cromosomas, pero, en forma de tétrada. Y luego esta célula va a entrar a experimentar la primera división meiótica, reduccional. El resultado final es, fíjese aquí, el rojo fue aquí, el azul fue aquí, pero hubo un fenómeno de intercambio. Recuerden que en la profase 1 hay un fenómeno de intercambio y entrecruzamiento. De ahí que de repente, aquí de vuelta, perdón, pero me acuerdo así de ejemplos, de repente, bueno, la gente chismosa del barrio a veces quiere o ve a una criatura y se le parece más al vecino. Perdón por el ejemplo, pero un poco para amenizar esto. Eh, entonces, digamos, el individuo puede parecerse más a la mamá o al papá, dependiendo lógicamente de los genes transferidos, ¿sí? Y luego esta célula otra vez va a experimentar, va a entrar en interfase. Tengo dos células hijas.
entra en interfase. Recuerden aquí que esta célula ya no entra en, o sea, perdón, no duplica su carga genética, es muy corta la interfase, entra en la segunda división meiótica reduccional, ¿sí? Dos células hijas experimentan la segunda división meiótica reduccional, se forman 4 células hijas. Fíjese aquí cómo dijimos, en la meiosis 2 los eventos son sumamente o sea, similares a la mitosis en cuanto a eventos, y el resultado final entonces es la escisión del cromosoma que se encuentra en forma de tétrada en el plano medio, y cada cromosoma hijo ahora se distribuye equitativamente a las 4 células hija. Fíjese de este detalle, esta célula es portador de cromosoma paterno. Aquí hubo un intercambio, ¿sí? De un segmento, se le va a parecer más al papá. Este parece que se le va a parecer más a la mamá, en parte al papá, y este puro papá. ¿Ok? Esa es la genética, y lógicamente la herencia mendeliana explica todas esas proporciones de transmisión de los caracteres hereditarios. Otra forma de graficar mitosis y meiosis. Tengo una célula 2N, ¿sí? Esta célula 2N que entra en interfase, duplica su carga cromosómica, ¿sí? Y cuando da origen a 2 células hijas, tengo 2N, diploide. Tengo la meiosis, una célula 2N, cuando entra en interfase, duplica en la meiosis 1, pero recuerden que se encuentra en forma de tétrada, y luego aquí ya hay una división reduccional, ¿sí? Y esta célula que entra en la meiosis 2 no duplica su carga genética. El resultado final es que tenemos un N, un cromosoma, o sea, simplemente decimos haploide, solo N, este tiene 2N. Entonces aquí estas células son haploides. Otra forma de prácticamente lo mismo, célula del padre, replicación del ADN, 2 células hija, mitosis. La meiosis, tengo aquí célula madre que va a entrar en interfase, duplica su carga genética, ¿sí? Experimenta la primera división meiótica reduccional, y esta célula va a experimentar la segunda división meiótica, y voy a tener 4 células hijas. Quizá de repente aquí la forma en que representa gráficamente los filamentos no sea quizás tan adecuado y pueda prestar a ciertas confusiones. Aquí, fíjese, diversas imágenes solamente para ir demostrando diferencia entre mitosis y meiosis. Aquí no hay cruzamiento de material genético. Fíjese, cromosoma azul, azul, cromosoma rojo, rojo. En cambio, en la meiosis, fíjese lo que ocurre. Hay fenómenos de entrecruzamiento, fenómeno de intercambio que ocurre en la profase. Por eso habíamos dicho que hay variación genética gracias a la famosa meiosis. Y la famosa leyes mendelianas intentan explicar proporcionalmente los porcentajes en que se transmiten estos caracteres hereditarios. Me pasé 3 minutos la explicación del día de hoy. Bueno. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, profe. Todo bien, Muy bien. Bueno. Bueno, esto ha sido la clase de ciclo celular, mitosis y meiosis. Disculpen, no he activado la cámara, había sido. Pero bueno, eso es un pequeño detalle. Lo importante fue la exposición y no verme tanto, ¿no? Porque acá ya se preocuparon en que no me estaban viendo.